Vamos a empezar en 5 minutitos. Gracias por su tiempo de espera. Y ya estamos listos. Nos están pidiendo que tomemos unos minutitos más, disculpen. Entonces, nos vamos a conectar, digamos, a iniciar a las 5:05. Muchas gracias por su comprensión. ¿Qué tal el calorcito, amiga, en Mérida? Sí, está haciendo calorcito. Pero, ay, ya me iba a salir de la reunión sin querer, qué barbaridad. Voy a tener cuidado. Sí, amiga, tú tranquila y yo nerviosa, como dicen. No, aquí estamos. Ahora sí tengo cables por todos lados. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Fundación Carlos Slim, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Límites en los Niños. Esperando que esta conferencia sea de gran ayuda para el bienestar de sus hogares a través de la formación a cuidadores y a docentes. Estamos transmitiendo en vivo por videoenlace Telmex, Facebook y también en Instagram. Les recomendamos tener a la mano papel y lápiz y también, por favor, sus cámaras y videos que permanezcan apagados. Los dejamos con la licenciada Francisca Castillo y Beatriz Escalante. Esperamos mucho que la disfruten y comenzamos. Gracias. Gracias. Pues adelante. Ok, pues hola a todos y a todas, buenas tardes. Para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes y yo quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros esta conferencia que se llama Límites en los Niños, Educación basada en el respeto. Esta conferencia va a tener dos partes, una parte que es teórica y otra parte que es práctica. Y entonces, por eso te invitamos a tener papel y lápiz o pluma para escribir, porque lo que pensamos es que es muy importante que podamos aterrizar la teoría en la práctica. Y entonces elegimos algunas experiencias o situaciones para que analicemos y encontremos nuevas posibilidades para nosotros en la educación de los límites en los niños. Entonces, vamos a iniciar con un caso. Resulta que este es el caso de Agustín, que durante esta cuarentena ha tenido cambios en sus hábitos de sueño y no se ha ido a dormir a la misma hora y muchas veces se queda despierto hasta tarde. Su papá está trabajando y la mamá insiste y lo lleva a las 9 de la noche a dormir, pero él no quiere y quiere seguir jugando. Quizás es una experiencia o situación que has experimentado en relación a tu hijo o a los niños con los cuales tienes contacto
Y entonces aquí vamos a analizar un primer momento. Un primer momento que tiene que ver con una reacción común. Esto significa que es algo que la mayoría de las personas hacemos o hemos hecho cuando nos encontramos en una situación como la mamá de Agustín. Entonces, si tú eres la mamá de Agustín, porque es el caso, ella es la que lo lleva a dormir y él se resiste, pues, ¿cómo te sentirías si constantemente Agustín se resiste para ir a dormir? Pues tal vez te puedas sentir desesperada, cansada, frustrada o molesta. O si se intercambiaran los papeles y el papá fuera el que llevara a Agustín a dormir, pues desesperado o cansado o quizás molesto o frustrado. ¿Y cómo reaccionarías tú como adulto si tú te sientes desesperada, cansada, frustrada, molesta? Pues quizás a la hora de llevar a Agustín a dormir y él se resiste, pues le das una serie de explicaciones, o quizás lo regañas, o tal vez lo amenaces con dejarlo solo si no se duerme, o si llegas a un extremo de molestia, tal vez le grites. Entonces vamos a dejar hasta aquí el caso de Agustín, porque más adelante, después de escuchar la conferencia con Paca, vamos a buscar nuevas maneras de responder y no reaccionar. Entonces, te dejo la palabra, amiga. Gracias, Betty. Bienvenidos todos. Estamos en varios canales y me da mucho gusto poderlos saludar a todos. El caso a mí me parece muy pertinente porque justamente de eso vamos a hablar, de las posibilidades que tenemos como adultos, como educadores, como padres de familia, para ubicar otra manera de poner límites en los niños. Y tendríamos que empezar por los niños pequeños. Nosotros trabajamos para educación inicial. Educación inicial es los niños más pequeños, digamos hasta 4 o 5 años, y no quiere decir que esta conferencia no te sirva si tienes hijos más grandes, porque creo que vamos a hablar de algunas cuestiones muy importantes que tendríamos que considerar como padres. Y si bien está enfocada a niños pequeños, también vas a poder descubrir grandes aportaciones para ti con hijos en otras edades. Y si hablamos de los niños pequeños, seguramente algunos de ellos encontrarás que hacen berrinches, que se dejan llevar por sus emociones, que se distraen con facilidad, que tienen dificultad para regular su conducta. Es decir, los niños pequeños tienden a ser impulsivos. Tienden a ser impulsivos por una razón muy importante, porque su cerebro no ha acabado de madurar. Y ese es el principio con el cual iniciaremos esta plática. Es decir, hay una razón atrás de ese comportamiento que tal vez no nos guste, que tal vez nos trae un poco asoleados, que tal vez nos cansa. Y yo quiero adelantar desde este momento algo muy importante. Generalmente cuando nosotros damos conferencias o damos cursos, las preguntas que surgen tanto en padres como en educadores es: ¿qué hago para que el niño me obedezca? ¿Qué hago para que el niño coma? ¿Qué hago para que el niño se duerma a tiempo? ¿Qué hago para que suceda eso que yo creo que es conveniente para él? Y esa pregunta la vamos a dejar a un lado por el momento. ¿Y por qué la vamos a dejar a un lado? Porque lo que yo quiero y todos pretendemos en esta conferencia es llevarte a otro lugar para que tú puedas comprender qué pasa en el cerebro de este niño y cómo tendrías que hacer cambios en la perspectiva que tienes siempre y cuando comprendas lo que tratamos de explicar. Es decir, nuestra razón de esta conferencia no es decirte estás mal, no es decirte qué mal lo estás haciendo, es todo lo contrario, es decirte cómo a través de una comprensión y una visión diferente puedes comprender lo que le pasa a tu hijo, puedes comprender lo que te pasa a ti. Y entonces, como dijo Betty, dejar de ser reactivos a las situaciones que vivimos y poder actuar de manera diferente. Y entrando en esto de el cerebro del niño no ha terminado de madurar, tendríamos que hablar un poquito desde la parte biológica y eso tiene que ver con el cerebro.
Vamos a ubicar esta analogía que Siegel nos muestra con mucho tino en relación a las partes del cerebro, y para que sea una manera fácil de que tú lo comprendas, ubicaremos el cerebro como si fuera una casa de 2 pisos, una planta baja que está formada por un tallo cerebral y el sistema límbico. Si tú pusieras tu dedo pulgar en el puño, si cerraras tu puño así, quedaría tu dedo pulgar adentro. Ese sería el correspondiente al sistema límbico. Y acá tienes el tallo cerebral. El tallo cerebral es el que está encargado de ciertas funciones de tu cuerpo que son autónomas, es decir, no necesitas tener conciencia para hacerlo, no necesitas tener conciencia para tener sueño, para cuando tienes hambre, para cuando necesitas de alguna manera estar despierto, es decir, hay una serie de situaciones que ya se controlan de manera automática, para respirar incluso. Pero el sistema límbico, que sería el dedo pulgar, es el que genera las emociones, es decir, estas conductas impulsivas de los niños, donde a veces pegan o gritan o se avientan al piso. Esas conductas son responsables de este sistema límbico, es decir, ellos se están dejando llevar, hay más fuerza en esta parte del cerebro y por eso los niños pequeños actúan así. ¿Y qué sería la contraparte o qué tendríamos que considerar en esto del cerebro? Pues tendríamos que considerar una planta alta. Una planta alta que está en la corteza cerebral. El sistema límbico termina, desde que nacemos ya está formado completamente. Sin embargo, la corteza cerebral no. La corteza cerebral tarda un poco más en madurar y a veces no tan poquito. Hay una parte importantísima que se llama prefrontal y ustedes han seguramente escuchado esta frase tan común de no tiene 2 dedos de frente. Y cuando oímos esa frase, sabemos perfectamente que se está refiriendo a esta capacidad de pensar o de discernir en relación a algo que esté sucediendo. Y bueno, esta corteza prefrontal tiene a su cargo funciones más sofisticadas. Son funciones como planear, analizar, tomar decisiones, y la más importante, que es la que nos interesa mucho en esta plática, es la de regular las conductas. Es decir, cuando nosotros vemos a un niño que está actuando de manera impulsiva es porque tiene más fuerza su sistema límbico que su parte prefrontal. Esta parte prefrontal termina de madurar entre los 25 y 30 años. O sea que imagínate el cerebro de un niño pequeño comparado con el de un adulto. Aunque sabemos que algunos adultos todavía no han madurado suficiente, esta parte también. Pero bueno, ¿qué es lo que tendríamos que considerar aquí? Nuestro objetivo va a ser cómo ayudamos a que este niño conecte la parte baja, la planta baja de su casita, que es la parte límbica, con la corteza prefrontal. Esa conexión es la que nosotros vamos a tratar de apoyar. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues nosotros no podemos meter en la cabecita del niño algo para jalar y para hacer que eso madure. Lo que hacemos los papás o los educadores es crear las condiciones adecuadas para que el niño pueda llegar a la madurez y a través de esta madurez pueda lograr lo que nosotros queremos, que es la regulación de su conducta. El que sea capaz de decir, esto no lo hago porque puedo lastimar, esto no lo hago porque puedo dañar a otra persona o porque me puede lastimar a mí o no me conviene. Entonces, esto es un proceso que tendríamos que tomar en cuenta que implica tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a retomar esta situación en la cual el niño está fuera de control, en la cual el sistema límbico está al mando, en la cual no hay suficiente conexión con la parte superior. Y como no existe esta conexión, hay una gran dificultad para regularse. Vamos a considerar entonces que la regulación viene de un proceso de madurez, de maduración del cerebro. Y ustedes me van a decir, sí, pero yo a veces hago ciertas cosas y el niño sí logra controlarse. Por supuesto que sí. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que hacemos los adultos
para disciplinar. ¿Y por qué lo hacemos? Eso sería un punto importante. Generalmente usamos a veces castigos, a veces consecuencias, a veces surgen también amenazas, retirar el afecto y avergonzar. ¿Por qué usamos este tipo de acciones con los niños? Porque tal vez ese fue el patrón en el cual nosotros fuimos educados. Porque tal vez es la única manera que conozco. Porque tal vez me dijeron que eso era lo que tenía que hacer para educar a los niños. Esta inmediatez en la cual tengo que corregir para que esto no avance y para que el niño no se convierta en una persona incontrolable. Y yo te voy a decir que todo esto, lejos de ayudar al niño a autorregularse, lo va a bloquear, lo va a atorar. Y quiero mencionarte, por ejemplo, que retirar el afecto también en un momento dado hace sentir al niño inseguro, hace sentir al niño que tendría que trabajar para lograr el afecto. Y por supuesto que cuando yo utilizo castigos, cuando yo utilizo consecuencias, tal vez momentáneamente obtengo resultados. ¿Por qué? Pues porque el niño tiene miedo, porque el niño no quiere que tú dejes de quererlo, porque el niño se siente agobiado por lo que le estás diciendo, porque no le gusta sentir vergüenza y seguramente eso puede momentáneamente parar lo que está pasando con el niño. Pero eso no nos garantiza y para nada funciona para que el niño pueda ir desarrollando la responsabilidad personal, para que él pueda de alguna manera en un momento dado automáticamente, de manera autónoma, tomar decisiones correctas. Y por ahí habrá algunos papás, algunos educadores que dicen, no, yo no utilizo castigos, yo no utilizo consecuencias, yo utilizo premios. Y entonces le pongo la carita feliz, le doy el chocolate si quiere, si se come la sopa, le compro un juguete para que se porte bien antes de ir de vacaciones. Uso otras medidas, pero no porque esas medidas parezcan positivas, significa que son buenas para el niño. Tanto los castigos y las consecuencias como los premios y las recompensas son maneras de controlar de manera externa el comportamiento del niño. Y la pregunta sería, entonces, ¿cuándo este niño se vuelve responsable? ¿Cuándo este niño se hace cargo de sus acciones? Si yo todo el tiempo quiero controlar, ya sea con premios o con castigos, el comportamiento del niño. Y bueno, también por ahí me van a preguntar, ¿y entonces nunca uso consecuencias? Yo más bien te diría que a nivel de hogar no necesitas usar consecuencias. Tendríamos que ver un poquito más adelante en la plática qué sería lo ideal utilizar. ¿Cuándo sí usamos consecuencias? En un ámbito escolar. ¿Y por qué usaríamos consecuencias en un ámbito escolar? ¿Y cómo haría uso de esas consecuencias en un ámbito escolar? Pues en un ámbito escolar existe una comunidad, existen otros niños presentes y yo necesito supervisar que el bien común perdure sobre el bien individual. Entonces, tal vez sí tengo que aplicar una consecuencia con algún niño para que los demás vean que hay un orden, que hay una persona que está pendiente de que las cosas funcionen. Pero hay una diferencia en aplicar esta consecuencia. Cuando yo aplico una consecuencia en un ámbito escolar, en un ámbito donde hay varios niños, tengo que ser muy cuidadoso de mandar el mensaje al niño que lamento mucho tener que poner esa consecuencia. Lamento y no rompo la relación con ese niño. Es decir, no existe el querer avergonzarlo, no existe el quererle hacer daño, no existe esa posibilidad de que quiera aprender por esta lección. No, todo lo contrario es yo mantengo mi afecto, mantengo mi relación y le digo que las cosas están bien entre él y yo y que vamos a tratar de resolver esa situación. Pongo como prioridad a la comunidad, pero no abandono al niño, porque ese niño es el que más tal vez necesita de ti, tal vez más necesita del maestro y de la comprensión de esta persona que está a cargo. Entonces, pues a grandes rasgos, estas son las medidas que generalmente se utilizan tanto en el hogar como en los ámbitos escolares. Y mi
no consejo, sino mi sugerencia sería, espera a que te demos toda la explicación de por qué no usar castigos o consecuencias y por qué no usar premios. ¿Por qué usamos el castigo y la consecuencia? Porque de alguna manera a veces sentimos nuestra autoridad amenazada y decimos, si yo dejo que este niño se porte así, ¿qué va a pasar después? Y lo que busco tal vez sea que el niño obedezca a toda costa, y no porque mi intención sea mala. Como adulto generalmente tenemos buenas intenciones. Las intenciones que tenemos son que el niño tenga un desempeño, un comportamiento socialmente aceptable con los demás y que sepa comportarse socialmente, efectivamente. Pero nos equivocamos en la forma, nos equivocamos en este querer que obedezca a toda costa. ¿Y por qué es riesgoso que yo aplique castigos o consecuencias en los niños con tal de que obedezcan? Porque la obediencia ciega a cualquier adulto es un signo de riesgo para el niño. Puede representar una amenaza muy fuerte cuando esté con un adulto abusivo, con un adulto que no lo respete como persona y que pueda cometer un acto de abuso con él. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando yo también maltrato a mi hijo en mi hogar, estoy abriendo las posibilidades para que en otros ámbitos existan estas mismas características para mi hijo. Si en el hogar, que es en el lugar donde él puede recibir respeto y amor incondicional, se está fragmentando y fracturando esta relación, tal vez lo que mi hijo espere es que sea tratado igual en otro ámbito, en un ámbito escolar, en un ámbito social. Entonces, yo como papá me tendría que cuestionar esta parte. Yo trato a mi hijo como quisiera que fuera tratado por los demás, porque a partir de ahí tal vez ya puedo empezar a tener reflexiones diferentes relacionadas con sus límites y relacionadas con su educación. La intención del castigo es causar dolor o daño al niño. En algunas pláticas, algunos papás se acercan y dicen, ¿qué hago para que le duela, para que aprenda la lección? Y la respuesta es, la vida tiene suficientes situaciones que le van a causar dolor a tu hijo. No necesitas agregarle más, porque nosotros no vamos a poder controlar que nuestro hijo sea rechazado en algún momento, que nuestro hijo sufra una pérdida, que nuestro hijo se sienta lastimado por alguien. No podemos controlar todo lo que viven, pero necesitamos asegurarles que el hogar es un espacio seguro para esas heridas que reciben fuera, que reciben en otro lugar. Entonces yo no necesito agregar más dolor al que ellos ya tienen que vivir, porque lo van a tener que vivir en situaciones que la vida tiene para ellos o que van a suceder en su vida. Ninguna de las personas que participamos ahorita en esta conferencia estamos exentos de vivir situaciones que nos hayan causado dolor. Y los niños tampoco, aunque quisiéramos evitarlos, tampoco ellos pueden evitar que algunas situaciones de vida les causen dolor. Una separación de los papás, el que papá se vaya, el que mamá tenga que irse a trabajar. Hay muchas situaciones que ya de por sí están causando cierto dolor a los niños. Y entonces, ¿por qué no usar castigos y consecuencias? Porque cuando yo castigo a un niño, lo que estoy haciendo a nivel biológico es activar un sistema de alarma. Y este sistema de alarma está diseñado en nuestro cuerpo para protegernos, para estar alertas cuando surge el peligro y nosotros podamos buscar protección. Entonces, si yo uso castigo o amenazas con un niño, yo lo estoy manteniendo este sistema de alerta activado. Y dependiendo de qué tanto haga yo uso de esto, estoy jugando con sus emociones sin darme cuenta. Estoy manteniendo al niño en esta alerta que no le va a permitir aprender, que no le va a permitir estar relajado, que no le va a permitir estar tranquilo, despertar su curiosidad. Es decir, va en contra de lo que sería un proceso de aprendizaje. Mantenernos en alerta tiene una función biológica, pero no se vale que yo mantenga mi organismo en alerta todo el tiempo. Imagínate lo que sería la experiencia de un niño si todo el tiempo se encuentra amenazado, castigado o lastimado por aquellas personas que deberían de cuidarlo.
y deberían de amarlo sin condición. Y esto viene también en relación con las relaciones no se mantienen como si nada. Tal vez yo soy el papá, tal vez yo soy la mamá, pero la relación con mi hijo se fragmenta cuando yo utilizo las cosas que a él le interesan, las cosas que a él le gustan para controlar su conducta. Y por supuesto que esto atenta contra su autoestima. Cuando ellos perciben, cuando ellos se dan cuenta que solo son aceptados si cumplen ciertas expectativas, si solo son queridos cuando se hace lo que la mamá o el papá dice o el educador dice, está en juego el valor que ellos pueden tener en relación a sí mismos, qué tanto se pueden valorar, porque está dependiendo, el valor depende de su conducta, depende de su comportamiento. Y lo que es todavía más difícil y más duro es lo que sigue, que es un niño puede someterse, ya sea por miedo a que le pase algo, por miedo a perder tu aceptación, por miedo a perder tu cariño, por todo lo que creas, puede convertirse en un niño sumiso. Y yo te quisiera preguntar si tú quisieras que tu hijo fuera una persona sumisa, una persona que no pudiera defender sus derechos, que no pueda decir, basta, esto me lastima, esto me hace daño. Por supuesto que no. No es lo recomendable para un niño ni para cualquier persona a tomar una actitud de sumisión. Entonces, la alternativa ante el castigo, las amenazas o los gritos, tal vez sean la sumisión. Pero también puede existir la posibilidad de que este niño se insensibilice frente a todo lo que está viviendo, porque el cerebro es muy sabio, y entonces van a surgir los no me importa. No me importa que me castigues esto 6 meses, 3 meses, 2 meses. ¿Cuántos niños viven de un castigo en otro continuamente, esperando y más bien viviendo siempre castigados, porque no cumplen las expectativas, porque no logran tener un manejo de su comportamiento? Y entonces ahí sí la rebeldía se vuelve cada vez un problema más y más fuerte. Y bueno, es a grandes rasgos lo que dañaría el utilizar castigos y consecuencias en el niño. ¿Qué pasa con los premios o las recompensas? Esta otra cara que también de alguna manera es control. Yo te controlo, tal vez no por la mala, pero sí por la buena. Pues esto de conceder privilegios y de dar recompensas por la obediencia del niño también tiene sus aristas o sus caras que no son tan agradables para el desarrollo pleno del niño. ¿Qué pasa si yo utilizo esto continuamente? Pues de entrada ya voy a ser un niño inseguro, un niño que va a estar esperando mi aprobación para todo, que va a estar volteándome a ver todo el tiempo, va a estar preguntándome si está bien, si está mal. Y está bien que nosotros seamos su guía, está bien que seamos su orientación, pero estas medidas no lo ayudan a desarrollarse plenamente. ¿Qué pasa con los premios y las recompensas? Pues hay una obediencia temporal. Pues sí, me vas a dar el chocolate, me como la sopa. Pues sí, me vas a comprar el juguete, hoy no voy a pegarle a mi hermano. Y tal vez sí logren esa parte, pero no por las razones correctas. Es decir, está habiendo una presión atrás del niño para que esto suceda. Y también si yo le doy algo a cambio de sus acciones, pues voy a tener cuidado que en la universidad no me pida un coche para seguir estudiando, porque eso es a lo que yo lo he acostumbrado, es lo que he promovido en mis acciones de educación. Y por supuesto está la pérdida de interés. Lo que le interesa al niño espontáneamente, porque tiene curiosidad, porque quiere saber algo. Cuando el papá o la mamá o el educador ya están más interesados en que ese comportamiento se dé, tal vez el niño pierde el interés, porque ya es otro al que le interesa más que a mí. Y esto también daña la autoestima, sí, generan inseguridad, genera desconfianza en el niño, porque no estamos permitiendo que él se empodere de lo que sabe que le causa interés, le causa gusto, de descubrir y aventurarse a aquello nuevo que quiere aprender, aquello nuevo que le llama la atención. Es como salirnos un poquito del marco
y pensar que el niño es una persona que va a desarrollarse plenamente y que yo no tengo que estar empujando, yo no tengo que estar controlando, pero sí necesito establecer ciertas condiciones, que es a donde vamos a través de esta charla. ¿Cuáles son esas condiciones y cómo lo hago? Eso sería lo más importante. Y nosotros tenemos esta afirmación. ¿Qué necesito considerar para llevar a cabo este proceso de maduración de mi hijo o del niño? Para que él logre alcanzar esta madurez que necesita para autorregularse. Y el primer concepto importante a trabajar aquí es lo que nosotros llamamos autoridad. Y fíjate bien que no dice abuso de poder, no dice control, no dice yo soy el responsable de todo. Autoridad para nosotros es el privilegio de influir en los demás. ¿Implica una jerarquía? Sí. ¿Por qué implica una jerarquía? Porque los papás no somos amigos de nuestros hijos. Ellos van a tener muchos amigos. Los maestros no somos amigos de nuestros alumnos. Somos sus maestros, somos sus líderes, somos las personas que desde esta jerarquía, que es una jerarquía de cuidado, es una jerarquía en la cual yo mantengo y preservo la integridad de este niño. Tengo una función muy importante desde mi jerarquía, la de cuidar, la de estar pendiente de que este desarrollo se lleve a cabo de la manera más saludable, y que también yo adulto soy el que sostengo y apoyo a este niño. Lo sostengo en los momentos en los que ella pueda tener alguna alteración emocional y lo sostengo en los momentos que tenga que enfrentar situaciones que están saliendo de su control. Entonces, autoridad es un principio tan importante en la crianza, tan importante para llevar a los niños de verdad a desarrollar su potencial. Y bueno, si yo ya me ubiqué como un plan de autoridad, no voy a utilizarlo para abusar, no lo voy a utilizar para avergonzar, no lo voy a utilizar para lastimar. Mi función va a ser cuidar y mantener orden en la mente del niño. Eso sí puedo hacer, llevar al niño a que tenga orden en su mente, porque a partir de tener orden en su mente va a tener orden en su conducta. Y al tener orden en sus emociones también va a suceder algo maravilloso con el comportamiento de este niño cuando sea el momento indicado. Y otro término que vamos a poner aquí en la mesa y que es importante que comprendamos es lo que llamamos momento crítico. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos justamente a cuando está sucediendo la conducta, es decir, cuando el niño hizo el berrinche, cuando el niño aventó el plato, cuando el niño tiró la sopa, cuando el niño le pegó al hermano o mordió al amiguito. Es decir, estos son momentos críticos porque el niño está fuera de control. Es un incidente en el que el niño está fuera de control. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que quites de tu mente que en este momento tienes que corregirlo, que en este momento tienes que castigarlo, que en este momento tienes que hacer eso que siempre haces para que el niño cambie. Quiero pedirte que pienses que estás en una tormenta, que vas en un barco y en esta tormenta no puedes hacerte cargo de educar. Betty, que está presente, habla de la papa caliente. Dice, cuando tenemos la papa caliente en la mano no educamos. Y eso yo estoy convencida. ¿Qué sí hacemos? Por supuesto que si el niño está lastimando a otro, lo evito. Si el niño trata de pegarme, pues también lo evito. Sí hago una intervención en ese sentido. Es decir, evito que el niño cause más daño. Pero no le echo un rollo y le digo cómo se debe de portar en ese momento, porque no es el momento en el que me va a escuchar. Si tú puedes ver la escena y te das cuenta que esa niña está con los oídos tapados, es generalmente lo que suceda. No es un momento receptivo para escuchar estos rollos que los papás a veces queremos que aprendan los niños. Y por ahí yo manejaba cuando daba cursos a papás este término que se llamaba sordera de padres, porque los papás de repente insistimos siempre con algo y lo repetimos y los niños se cansan de escucharlo y ya. Simplemente no tiene efecto en ellos, no tiene efecto en ellos.
Y la pregunta que ustedes seguramente me quisieran hacer a mí, bueno, ¿y qué hacemos, Paca? ¿Lo dejamos que haga lo que quiera, que sea un niño mal portado, etcétera, etcétera? No. ¿Qué te voy a decir? En este momento lo que tienes que hacer es estar atento a que el niño no cause más daños, que no se cause daño a sí mismo, que tú no dañes la integridad del niño, pero que sí lo protejas de tus reacciones, que sí lo protejas de lo que te pasa a ti y que tú también salvaguardes tu integridad. Entonces, estamos haciendo solo control de daños porque el momento es un momento de descontrol para el niño. Entonces, no le voy a pedir que controle algo que no pudo controlar, y lo que sí es trato de que las cosas salgan lo mejor posible y retirarme de ese momento crítico, si no hay riesgo para el niño, por supuesto, y retomar en otro momento. ¿Qué es lo que tengo que asegurarle al niño cuando yo hago este control de daños sin llegar al proceso de educarlo en ese momento? Asegurarle al niño que las cosas están bien, que la relación no tiene ningún daño, que las cosas están bien y que vamos a arreglar eso y que vamos a hablar de eso en otro momento. ¿Y cuándo voy a hablar de eso? En un momento en el que yo esté tranquilo, en el que el niño esté receptivo a mí. Eso significa que estoy teniendo un momento de relación con él que me permite acceder a lo que sucedió, a esa escena que tuvo efecto en momentos antes, horas antes, o dependiendo de las circunstancias, a veces hasta un día antes. Y entonces yo le puedo decir al niño, le pegaste a tu hermano porque te ganó el impulso, cuando te quitó tus juguetes no te gustó, estabas muy frustrado y por eso le pegaste. Revisa cómo en mis palabras no estoy acusando al niño, le estoy diciendo que es malo y es un grosero. Simplemente estoy reflejando la experiencia que vivió y que lo movió a hacer lo que hizo. Y a partir de aquí, cuando el niño está receptivo, yo ya puedo decirle, está bien que te enojes, está bien que te frustres, le doy la bienvenida a estas emociones que los papás luego no queremos ver, pero no se vale que le pegues a tu hermano. ¿Puedo contar contigo para que cuando te sientas así me busques? ¿Para que cuando te sientas así hagas esto? Entonces le voy dando alternativas de lo que puede hacer con esa emoción que está presente y que lo llevó a hacer lo que hizo. El niño no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo ya puse un elemento diferente en su mente que lo puede ayudar poco a poco a llevarlo a la regulación. ¿Qué estoy haciendo aquí cuando yo hablo de esta expresión? Cuando le dejo claro al niño que lo que hizo fue movido por su emoción, cuando le dejo claro que se vale sentir lo que siente, que lo que hay que cambiar es lo que se hace con lo que se siente, estoy haciendo esta parte de conectar el sistema límbico con la parte prefrontal. Estoy ayudándolo a hacerse consciente de ese impulso que tuvo y que no pudo controlar para que a mediano o largo plazo lo pueda ir controlando, pero porque él hizo esta conexión, porque su cerebro se conectó. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Estar conectados, que el cerebro del niño esté receptivo y que yo hable sin acusar al niño ni lastimar al niño. Y por supuesto, es una manera de lo que llama Siegel reorientar el comportamiento. ¿Qué otro aspecto tengo que considerar en esta cuestión de los límites? Lo que se llama responsabilidad emocional. Entonces, por supuesto que todos los que somos papás, y me incluyo, a veces nos hemos sentido desesperados, a veces nos hemos sentido cansados, a veces nos hemos sentido frustrados, enojados, iracundos. Todas esas emociones se vale que las sintamos, porque cuando algo sucede con nuestros hijos, también se nos mueven emociones a nosotros. ¿Y se vale que yo las sienta? Sí, se vale que yo las sienta. Lo que no puedo hacer es hacer responsable al niño de eso que me está pasando, de eso que estoy sintiendo. Porque si él no puede tener control de su conducta, menos puede cargar con las emociones que son mías. No se puede hacer responsable de eso que me está pasando. Entonces yo tendría que eliminar de mi vocabulario frases como, mamá está triste porque no te comes la sopa,
si tú no me hubieras hecho enojar, yo no te hubiera regañado, ya estoy cansada, ¿que no comprendes que ya estoy cansada? Esas frases le dicen al niño, hazte cargo de mí. Y como ya hablamos de jerarquía, entonces el niño no puede hacerse cargo de nosotros como adultos. Nosotros somos los responsables de sostener al niño. Los niños no pueden hacerse cargo de eso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer los adultos con estas emociones que se generan en el momento en que están pasando cosas con nuestros hijos? Pues bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de que alguien nos apoye y atienda al niño y yo pueda ir a otro lugar a desahogarme, está bien. Si no, me voy a tener que aguantar. Me tengo que aguantar porque yo soy el adulto responsable, yo estoy en jerarquía, yo me tengo que hacer cargo de mis emociones y yo necesito un espacio con alguna persona confiable que me permita desahogarme, que me permita hablar de esto que me está también moviendo emocionalmente. Y si no encuentro una persona confiable para hacer esto, porque eso sí, el chiste es que yo pueda hablar abiertamente de lo que me pasa, puedo recurrir a otros canales como son escribir, irme al baño a gritar, irme a algún lugar donde yo pueda sacar esta energía que también traigo contaminada sin dañar al niño, sin hacerlo responsable de lo que a mí me está pasando. El niño, no podemos seguir repitiendo patrones donde nosotros fuimos lastimados y nosotros sigamos lastimando a los niños, porque entonces esto es cuento de nunca acabar y es momento de terminar con estas prácticas de crianza que han hecho daño a muchos adultos presentes y que pueden seguir haciendo daño a los niños que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros conectamos en lugar de caer en esto de los gritos, de las amenazas, de los ultimátums, de los castigos? ¿Qué pasa cuando nosotros mostramos empatía ante lo que le está sucediendo al niño, como es el caso que te relaté? Cuando haces referencia a lo que el niño hizo, sin acusarlo, sin avergonzarlo, nada más describiéndole por qué está teniendo esa reacción emocional y qué esperas que ocurra cuando vuelva a sentir lo que está sintiendo. Pues hay un trabajo muy grande aquí. Primero estoy conectando al niño con sus sensaciones corporales. Le estoy ayudando a nombrar eso que siente y que lo movió a actuar de determinada manera que no se daba cuenta, para que lo haga consciente. Y entonces, si yo puedo ayudar al niño a conectarse con sus sensaciones corporales, a detectar qué es lo que está sintiendo y a canalizar eso que está sintiendo, estoy haciendo un trabajo mucho más importante que regañarlo o gritarle. Estoy haciendo que su cerebro esté estableciendo conexiones y esas conexiones le van a servir para toda la vida, no solo para un momento. Esas conexiones de las partes primitivas con las partes más complejas del cerebro gradualmente lograrán trabajar por sí mismas y no tendrán que tener a una persona controlando la conducta de manera externa, que ese es el ideal educativo, que los niños adquieran esa responsabilidad y ese desarrollo que les permita autorregularse. Pero eso lleva tiempo y tendríamos que comprenderlo. Y nosotros podemos encontrar una conducta impulsiva en un niño de 3, 4 años que le corresponde por edad, le corresponde por madurez. Pero también la podemos encontrar en algún niño de 12, de 15 y hasta en un adulto de 60. Y entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es esta. No se ha logrado madurar el prefrontal y necesitamos ayudar a un niño o a un niño pequeño, a un niño más grande o a un adolescente a conectar esas estructuras, porque no está presente esa conexión. Entonces tendría que empezar desde el principio. Y por ahí en la fundación algunas veces decíamos, mejor hay que hacerlo bien desde el principio. Y esta es la forma de hacerlo bien. Es trabajar con los niños pequeños en estas condiciones en las cuales los adultos son comprensivos, los adultos se conectan con los niños, los adultos son empáticos con los niños y los adultos no están reaccionando, sino actuando de manera consciente ante lo que está sucediendo con los niños. Y bueno, pues ahora vamos a incorporar un término muy importante. Acompaña al niño en sus experiencias. Y a veces nosotros como adultos somos los indicados de poner límites. Claro,
A veces le vas a decir al niño, esto va a ser después de comer. A veces le vas a decir al niño, después de hacer tu tarea vas a poder jugar a tal cosa. Pero lo que sí es importante es que cuando yo ponga un límite y ese límite le va a causar frustración al niño, por supuesto que cuando a veces pongo límites le causa frustración al niño, no porque le cause frustración lo cambio, pero sí lo acompaño a vivir su frustración. Eso es lo que cambiaría, ¿ok? Si un niño te quiere, es que quiero la pijama de rayitas porque esa es la que me gusta, y tú le dices que la pijama de rayitas está mojada, que la acabas de lavar y que no se la puedes dar, seguramente el niño va a estar frustrado. Pero no por eso sales corriendo a ver quién te seca la pijama para que se la puedas poner. No, lo acompañas a vivir su frustración. Mi vida, sé que la querías, pero no está disponible. Y aquí estoy yo y puedes llorar conmigo. Y permites que llore contigo esa frustración. No cambias el límite, no cambias la situación. La situación ahí está, es algo de la realidad. No tengo que cambiar la realidad. Tengo que acompañar al niño a vivir toda su experiencia emocional. Y comprender al niño no implica que yo ceda en el límite, porque yo tengo como prioridad salvaguardar la integridad del niño. Acuérdense de esto del interés superior. Entonces, eso es una responsabilidad mía. Yo al niño lo llevo a vacunar porque necesita la vacuna, aunque no quiera, aunque le cause frustración, pero lo acompaño y le digo, aquí estoy yo, necesitamos ponerte esta vacuna y yo voy a estar contigo. Y voy a tratar de que estés lo más confortable posible conmigo. Entonces eso es lo que hago, no cambio la realidad, simplemente acompaño al niño en estas experiencias que no puedo cambiar y que necesita vivirlas. Y pues bueno, vamos a entrar ahora sí a nuestro tema de límites. ¿Qué son los límites? Son reglas, estructuras y normas que se establecen para el buen funcionamiento de las relaciones. Para eso son los límites, para que haya orden, para que el niño se sienta seguro, para que haya confianza. Y bueno, ¿cómo hacemos con esto de los límites? Pues primero que nada, considerar que no van a depender de mi humor ni de mi estado de ánimo, que son de alguna manera ciertas consignas que ya están establecidas y que necesitaré acompañar al niño a vivirlas, ¿ok? Y por esta razón, nosotros no utilizamos recetas, no utilizamos consejos, utilizamos pautas. ¿A qué nos referimos con pautas? Con estas guías un poquito para ti adulto, y que puedas tomar en cuenta y considerar a la hora de poner límites. Porque los límites pueden variar de una casa a otra, sin embargo, las formas es donde nosotros queremos incidir en ti. ¿Cuáles serían estas pautas que tendrías que considerar o que nosotros te sugerimos considerar? Bueno, primero, que asegures la relación afectiva, que el niño tenga en su mente, en su corazón, que sienta, que sepa que la relación no depende de su comportamiento. La relación no está en juego, la relación se da porque existe así, porque él no necesita ganarse tu afecto, no necesita ganarse tu amor. Es un regalo, el amor y el afecto incondicional es un regalo que el niño merece por nacer, simplemente porque es un ser humano que necesita esto para sobrevivir. Y bueno, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? Esto que se ha hablado muchísimo, sobre todo en este momento de confinamiento, porque se utiliza para muchas cosas. Establece rutinas y rituales. Es decir, que haya orden en ese hogar, que haya orden en ese espacio escolar, que haya ciertas consignas que le permiten al niño saber qué sigue y cómo va a ir siguiendo esta secuencia de lo que ocurre en la casa. ¿Y qué diferencia habría entre una rutina y un ritual? Pues tal vez rutina es yo pongo un horario, yo establezco un lugar para jugar, establezco un lugar para comer, establezco un lugar para otras cosas. Y el ritual es aquello que hace que eso que está haciendo el niño sea de gran significado, que sea algo que para él implique un cambio emocional muy satisfactorio. Y nosotros tenemos ejemplos de rituales cuando
Por ejemplo, van a dormirse, yo le cuento un cuento, cuando a la hora de bañar le llevo el juguete preferido, cuando a la hora de lavarnos los dientes le canto una canción. Es decir, yo busco estas formas en las cuales el niño va a relacionar la rutina con algo realmente afectivo, mientras el niño crece y madura. Acompaño de esta manera al niño. ¿Qué otra pauta tenemos importante? Pues saber que somos adultos y que tendríamos que cultivar la paciencia, que los niños están en un proceso de ensayo y error y están en un proceso de aprendizaje y no les van a salir las cosas a la primera. Y a algunos niños les cuesta más trabajo que a otros, y entonces tendría que ser paciente. Ya hablamos de reorientar el comportamiento. Cuando el niño esté teniendo un incidente, en ese momento del incidente solo trato de que las cosas funcionen, mientras yo busco un momento para hablar con el niño. A partir de los 2 años y medio, 3 años, ya podría hacer esto. Cuando son niños más pequeños, simplemente me voy por guías sencillas, por algo que el niño en positivo él pueda hacer, ¿no? Esto sí se muerde, esto no se muerde, pero sí le digo lo que sí puede hacer. ¿Qué otra cosa tendría que tomar en cuenta? Ser consciente de las necesidades del niño. Los niños son diferentes uno de otro. Una veces es más pausado, otro es más acelerado, otro es más sensible. ¿Qué tendría que ser? Pues saber quién es este niño que tengo enfrente, qué tanto lo conozco, qué tanto sé de él, para saber cómo adapto las consignas o las reglas a sus intereses. Si tengo un niño que le encantan los caballos, pues seguramente le diré que iremos a bañarnos como en una carrera de caballos o con los coches. ¿Qué es lo que le gusta a este niño? ¿Qué tanto lo conozco? Para utilizar esos intereses en mi práctica educativa. Y vamos a ver otras pautas que serían esto de respetar los gustos del niño, los deseos, los pensamientos, las emociones. No significa que tengo que estar de acuerdo con todo lo que el niño quiere, con todo lo que el niño piensa, pero sí le debo dejar un espacio para que se sepa que se vale opinar, que se vale expresar lo que él piensa y lo que él quiere. No quiere decir que se lo conceda, quiere decir que le permito decirlo, ¿ok? En las pautas también tenemos el de cuidar su integridad y su seguridad. Desde que los niños son pequeños, nosotros podemos ir incluyendo estas pautas. Cuando te dicen quiero cortar la naranja, yo te enseño cómo cortarla. Mira, las tijeras se usan de esta manera. Cuando vamos a cruzar la calle me das la mano. Cuando estemos en un lugar tienes que permanecer cerca de mí. Cuando vayas al baño no puedes ir solo, yo te acompaño. Es decir, nosotros constantemente, poco a poco y sin atosigarlos, sin atormentarlos, sin asustarlos, les vamos dando estas guías para que se mantengan seguros y cuiden su integridad. Y otras pautas más que tenemos para esta charla son las de no condicionar el amor, que ya lo dijimos, el amor nunca se va a condicionar al comportamiento. El niño no tiene que cambiar para que tú lo aceptes, no tiene que cambiar para que tú lo ames. Él tiene que saber que eso no necesita hacer nada para que lo logre. Y dentro de las opciones que le puedes dar para que elija y vaya teniendo un poco a poco cierta autonomía, es yo decido qué, y de lo que yo decido tú puedes optar. Entonces, tienes el suéter rojo y el suéter azul. Tienes el helado de vainilla y el helado de chocolate. Puedes hacer esto ahorita o en 20 minutos. Yo le doy las opciones y le permito que elija. Porque a veces a los niños también les gusta hacer las cosas por sí mismos y tú vas a ver esa energía. Es muy diferente cuando tú quieres que un niño haga algo, cuando él te dice, yo me quiero bañar solito, yo me quiero vestir solo, yo como solo. Esa es una energía muy linda de los niños cuando se está manifestando por sí mismos. No al revés, no cuando el papá está presionando, la mamá está presionando. ¿Y por qué no me avisaste? Y yo te dije que tenías que avisar para ir al baño, ¿por qué no lo hiciste? Eso es muy diferente, eso es utilizar la presión para lograrlo. Cuando el niño, cuando está listo, va a tratar de manifestar su autonomía, porque significa que está progresando, que está desarrollándose. Y bueno, pues vamos a ver unas pautas más. Esto de la creatividad y el juego. El juego, que es algo maravilloso, no solo para los niños, sino también para los adultos.
Involucra el juego en las actividades de los niños. Dejemos el mal humor, dejemos la hostilidad, dejemos la demanda y inyectemos de alegría las actividades que ellos realizan. Hagamos de estas situaciones difíciles algo más agradable a sobrellevar. Y nuestra actitud es muy importante para esto. Los niños tienen una creatividad nata y también tienen una disposición a jugar a pesar de las circunstancias. Quiero hacer referencia aquí a una película muy interesante que si no la has visto te recomiendo verla, que se llama La vida es bella. En esta película el papá usó el juego para salvar la vida de su hijo y lo hizo también y lo hizo desde un lugar tan amoroso que en realidad ese es el fin de la película. El niño salva su vida gracias al juego que el papá propuso, en el cual él estaba involucrado. Y ese es un ejemplo de las cosas que tendríamos que considerar. Los niños pueden estar en situaciones muy difíciles como lo estamos viviendo ahora. Sin embargo, la figura del adulto, de este adulto protector, de este adulto que cuida, de este adulto que está consciente de la situación y que le transmite al niño la seguridad, no porque afuera no haya peligro, sino porque el adulto le permite sentirse seguro con él. Entonces nosotros tendríamos que transmitir esta sensación de seguridad con nuestra presencia, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestra manera como manejamos también las situaciones. Somos ejemplo de moderación emocional. Es muy difícil que un niño aprenda el autocontrol si yo no tengo control sobre mis propias actitudes y sobre mis propias acciones. Inyectemos de alegría las actividades de los niños y permitamos que también a veces tengan situaciones en las cuales pues manifiesten otras emociones que no nos gustan, pero que son parte de la vida también. Entonces aceptémoslos con todas sus emociones, con el enojo, con la frustración, con la tristeza, con la alegría, con todas aquellas emociones presentes en su vida. Y bueno, pues ¿qué más puedo hacer? Yo soy el guía, yo soy la persona que le anticipa los cambios, que le da la información. No son los medios los que le dicen qué está pasando, no son los amigos, soy yo quien le dice al niño lo que está ocurriendo y lo que se espera de él. Hubo una conferencia muy interesante en algunos países de Europa, donde los mandatarios hicieron juntas con todos los niños para hablarles de lo que estaba sucediendo ante este confinamiento. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué se esperaba de ellos? ¿Y por qué necesitaban encontrar en ellos esta cooperación para que las cosas salieran bien? Creo que una manera de hacer partícipes a los niños es dosificando lo que yo les tengo que decir y siendo yo el adulto que transmite lo que necesita transmitir, no más. No exponerlos a situaciones o a información que los daña. Flexibiliza los límites, claro, si estamos viviendo momentos de tensión donde yo también estoy tenso, donde el niño está tenso, tendría que ser un poquito más flexible y no atentar contra la integridad del niño con tal de que se siga un límite rígido. Los límites son necesarios, pero hay momentos en que pueden ser flexibles. ¿Ok? Y la última de las opciones que tenemos es la de expresar nuestras emociones y que los niños puedan tener espacios para expresar lo que sienten a través del juego, del arte, del deporte, de eso que puedan tener acceso para que en realidad su energía no se quede atorada y que ellos puedan tener más posibilidades de disminuir estas formas no correctas o no adecuadas de comportarse. Cuando las emociones están en curso, va a ser mucho más difícil que presenten problemas de comportamiento los niños. Entonces, ofrece estas alternativas de expresión y tal vez disminuyan también los problemas de comportamiento. Okay. Y pues, muchas gracias. Vamos a ir a Becky con la terminación de la dinámica. Gracias. Ok. Pues muchas gracias, Paca, por todos los conocimientos que nos has compartido, que nos van a servir para resolver
los casos de los cuales yo te había platicado al inicio. Y vamos a retomar el caso de Agustín, que como veíamos al inicio, pues ha tenido cambios en sus hábitos de sueño y es difícil para la mamá llevarlo a dormir porque él quiere seguir jugando. Y ya habíamos hablado del primer momento. En este análisis vamos a incluir un segundo momento y un tercer momento. Y lo que quiero es que nos centremos sobre todo en el segundo momento y en el tercer momento, porque eso es el cambio. Es decir, es la posibilidad de pasar de la reactividad a la receptividad. Entonces, vamos a enfocarnos sobre todo en el segundo y en el tercer momento, pero sí es importante ver qué es lo que comúnmente nos pasa y sobre todo reconocer lo que estamos sintiendo y por eso cómo reaccionamos. Entonces ya habíamos hablado de que estas son algunas de las emociones que puede estar sintiendo la mamá o el papá, si es el caso de cualquiera de los dos que lo llevara a dormir, y esas son las reacciones. Ahora, si nosotros consideramos lo que hemos escuchado que nos compartió Paca y pensáramos siendo Agustín, es decir, ¿qué está sintiendo Agustín como niño cuando lo obligan o insisten que los lleve a dormir? Tal vez podemos pasar justo de esta reactividad a la receptividad. Entonces, pensemos en algunas cosas. No hay respuestas buenas ni malas, son ideas que tú puedes tener y pueden ser igual diferentes. Pero bueno, ¿qué piensas que siente Agustín? Pues tal vez se siente desesperado, quizás se sienta frustrado o quizás enojado porque lo llevan a dormir y él no quiere. ¿Y tú qué crees que necesita Agustín de tu parte si él se siente así? Frustrado, enojado, desesperado. Pues quizás necesite que seas un poco más flexible en los horarios, quizás que te muestres empático o empática con él, que te conectes con él, es decir, que logres que este cerebro de reptiliano se conecte con la parte prefrontal, es decir, que generes una escalerita donde haya esta conexión entre los dos, o establecer una nueva rutina. ¿Ok? Esas son algunas ideas. Entonces, en un tercer momento, ¿qué harías diferente? Es decir, ya no reaccionarías, tal vez estarías más receptivo y tendrías una nueva posibilidad modificando tu reacción por una respuesta. Entonces, algo que podrías hacer es que tal vez le puedas anticipar a media hora antes a Agustín que va a llegar la hora de dormir. Tal vez, como nos hablaba Paquita, hacer un ritual como contarle el cuento, cantarle una canción. Quizás también puedas implementar alguna actividad con movimiento, es decir, que media hora antes a lo mejor echen maromas, brinquen o hagan ejercicios como de calentamiento para que él gaste esa energía que seguramente todavía tiene. Entonces, estas son algunas ideas que pueden ser viables y crear nuevas posibilidades para ti. Entonces, te voy a invitar a lo siguiente. Te voy a invitar a que revises 3 casos que te vamos a poner y vas a tener 1 minuto para resolverlos de manera individual. Y yo te voy a ir indicando el cambio de cada caso. Y vas a tú contestar las ideas que comúnmente tendrías o cómo reaccionarías, pero sobre todo el reto es que trabajes en el segundo momento y en el tercer momento, en la creación de nuevas posibilidades para que no reacciones como reaccionas comúnmente.
Y te invito a que tampoco juzgues nada de lo que creas que puedes sentir por ciertos comportamientos que tienen los niños y tampoco juzgues tus reacciones. Estamos rompiendo creencias, patrones, quizás paradigmas, y eso es algo que requiere también un tiempo. Entonces te invito a que de manera individual analices los siguientes casos para después regresar juntos a ver unas posibles respuestas. ¿Estás listo? Allá vamos. El primer caso es de Toño. Y te voy a dar un minutito para que contestes este caso. Toma un tiempo, detente a pensar qué está sintiendo Toño, qué es lo que necesita. Ok, y ahora te voy a invitar a resolver el caso de Santiago. Santiago también tiene 4 años y está en la tienda con su papá. Ok, y ahora te invito a resolver el caso de Sara. Ok, pues bueno, ahora vamos a ver unas posibles respuestas que pueden ser ante estos 3 casos. Vamos a empezar con el caso de Toño. Entonces, Toño quiere jugar con las muñecas de su hermana y ella no se las quiere prestar porque le da miedo que las rompa. Y entonces Toño pues se tira al piso, llora y su mamá le dice que no llore por eso y que se vaya a jugar con otros juguetes. Entonces, ¿cómo te sentirías siendo la mamá o el papá de Toño? Pues tal vez, como es una situación que es frecuente en Toño, pues seguro molesto, o molesta o desesperada,
o tal vez frustrada porque has hecho muchas cosas y Toño sigue llorando por esa situación, además de que se tira al piso. Entonces, ¿cómo reaccionarías, por ejemplo, si tú te sientes desesperada o frustrada? Pues quizás sermones a Toño, les digas otra vez lo mismo, quizás lo regañes o tal vez no le valides sus sentimientos, porque ahí dice el caso, no llores por eso. Eso es una invalidación de lo que Toño está sintiendo. Entonces, en lugar de hacer esas reacciones, ¿qué podríamos hacer? Pues lo primero sería pensar qué siente Toño cada vez que le pide a su hermana jugar con las muñecas y ella no se las presta. Pues también seguramente se siente frustrado, enojado o quizás triste. Y tú, basado en lo que hemos escuchado que nos compartió Paca, ¿qué crees que necesita Toño si se siente, por ejemplo, triste? Pues quizás necesite que tú te conectes con él, quizás él necesita de tu empatía, ¿no? Quizás algo que sería importante es que lo valides cuando él se siente triste. Entonces, algo que podrías hacer diferente si tú eligieras, por ejemplo, tener empatía o validar lo que él está sintiendo, es decirle, pues entiendo que estés triste porque tu hermana no quiere prestarte las muñecas. Está bien que llores porque cuando uno se siente triste, eso es lo que hace, llorar. Tal vez, ¿no? Otros harán otras cosas, pero es una posible respuesta. Lo que sí no haces es obligar a la hermana a que le preste, por favor, las muñecas. Se vale que la hermana no quiera prestarle las muñecas. Incluso existen otros momentos donde tú puedas invitar a que los niños aprendan valores como compartir, como la generosidad, pero es importante que valides esta parte de la hermana. Entonces, valida los sentimientos de Toño y muestra empatía hacia lo que le está pasando, ¿ok? En el caso de Santiago, pues es una situación que a lo mejor hemos vivido muchos papás cuando hemos ido con nuestros hijos a las tiendas y quieren comprar un juguete y les respondemos que no. Santiago le responde al papá que es malo y que ya no lo quiere. Entonces, ¿cómo te sentirías siendo el papá de Santiago cuando él se tira a la mitad de la tienda y grita que eres malo, que ya no lo quieres porque no le compras un juguete? Pues quizás te sentirías molesto o tal vez avergonzado o tal vez desesperado porque no sabes qué hacer mientras él está diciéndote eso. Y entonces aquí la pregunta es, si tú te sientes así avergonzado, desesperado, molesto o enojado, ¿cuál sería tu reacción? Pues quizás sintiéndote así, lo común que harías es gritar, enojar, amenazarlo, o incluso he observado pues que hay papás que dan una nalgada, ¿no? En ese momento para corregir. Y bueno, dado lo que hemos aprendido y el reto que te puse al inicio para analizar estos casos es que consideres lo que hemos aprendido y entonces pienses en qué piensa Santiago, en qué siente Santiago cuando tú le acabas de decir que no le vas a comprar ningún juguete. Pues seguro se siente frustrado,
quizás irritado o tal vez muy molesto porque él quiere el juguete y no se lo vas a dar. Entonces, ¿qué crees que necesita de tu parte Santiago si él, por ejemplo, se siente frustrado, ¿no? Frustrado porque no tiene el juguete. Pues quizás necesita otra vez que seas empático, que te conectes con él, que lo comprendas, que te conectes con lo que él te está diciendo. Y entonces, ¿qué harías diferente? Pues tal vez puedas decirle que entiendes que esté frustrado porque no le vas a comprar el juguete, que tú también has sentido lo mismo cuando no han ocurrido las cosas como tú quieres y que lo quieres mucho, por ejemplo, ¿no? Y lo puedes abrazar si hay oportunidad o contener mientras Santiago está viviendo su frustración. Ok, y como decía Paca, y te mantienes firme, es decir, no le compras el juguete porque él tiene estas reacciones, ¿de acuerdo? Y ahora vamos al último caso que tiene que ver con Sara, que le acaban de decir que no va a poder ir a la fiesta porque su hermano está pequeño y nadie puede cuidarlo, y entonces Sara se tira al piso, llora y le dice a su papá que no se vale. Entonces, ¿cómo te sientes cuando estás teniendo esa escena con Sara? Pues quizás te puedas sentir impaciente, desesperado, igual molesto, y ante eso, ¿cómo reaccionarías? Pues a lo mejor le das un sermón, a lo mejor le gritas, a lo mejor incluso le dices que es un egoísta, que no entiende, no sé, qué sé yo. Esas son las posibles reacciones que tú tienes, que tú tendrías o que podríamos tener todos si nos estamos sintiendo de esa manera. Ahora, después de lo aprendido, ¿qué piensas que siente Sara cuando le acaban de decir que no va a ir a la fiesta? Pues seguramente se siente enojada, frustrada, incluso molesta con su hermano porque ella piensa que es el responsable de que no puede ir a la fiesta. Y entonces, ¿qué crees que necesita Sara de tu parte cuando se siente así? Pues tal vez que le escuches, tal vez que la entiendas, tal vez que la comprendas, seguro que seas receptivo a lo que ella está sintiendo. Entonces, una posible respuesta diferente a la reacción sería decirle a Sara que entiendes que está enojada porque no van a poder ir a la fiesta y que está bien si ella quiere llorar mientras está sintiendo ese enojo, y que ahí estás para lo que necesites, y también la puedes abrazar y contener mientras ella llora. Eso es muy importante, o sea, cuando los niños están viviendo cualquiera de las emociones, que estemos cerca mientras las están viviendo y los contengamos, ya sea a través de un abrazo, a través de nuestras palabras, y eso vale mucho la pena. Algo que tampoco sería bueno hacer es hablarle a la tía para que la lleve a la fiesta, para que Sara no esté frustrada o enojada, ¿no? Tal vez después, si tú le permites a Sara vivir eso que está sintiendo, después le puedas proponer, una vez que esté ella desahogada, proponer hacer alguna actividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que este reto de cambiar el segundo y tercer momento hayan sido útiles para tener respuestas diferentes. Y bueno,
pues por último, en esta actividad te quiero invitar a que reflexiones en 2 preguntas. Una pregunta es, ¿qué aprendiste de ti con este ejercicio? Es decir, con este ejercicio de los casos, de qué te diste cuenta al estarlos resolviendo. ¿Hay algún aprendizaje para ti? Y la otra pregunta es, ¿qué es aquello que deseas cambiar a partir de hoy en relación a cómo establecer los límites con los niños? Digamos que, ¿cuál es tu reto? Yo solo quiero decirte que, pues, todos somos aprendices en esto de educar y que ser aprendiz implica ser pacientes con nosotros mismos, implica abrirnos a nuevas posibilidades, implica que practiquemos una y otra vez, para que nos vayamos volviendo cada vez más expertos. Y por último, quiero invitarte a que, si quieres, por unos segundos cierres tus ojos, porque quiero dar lectura a un escrito de un hombre que se llama Anthony de Melo, que escribió, que se llama Los dientes de león, en su libro El canto del pájaro. Y dice así: un hombre que se sentía muy orgulloso del césped de su jardín, se encontró un buen día con que en dicho césped crecía una gran cantidad de dientes de león. Y aunque trató por todos los medios de librarse de ellos, no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga. Al fin, escribió al Ministerio de Agricultura, refiriéndose a todos los intentos que habían hecho, y concluía la carta preguntando: ¿qué puedo hacer? Al poco tiempo llegó la respuesta: le sugerimos que aprenda a amarlos. Y bueno, pues con esto damos por terminada la parte de la conferencia, y en lo que preparamos estas preguntas que nos hiciste favor de mandar a través de los diferentes medios, te quiero decir que esta es la manera en la que puedes contactarnos. Si hay algo que tú requieras, desde información, alguna duda muy específica, esta es la manera en la que podríamos estar nosotros en contacto contigo. Y también quiero decirte que toda esta información en la que copias estas ligas, quiero decirte que todas estas son nuestras referencias para que tú puedas tener acceso si quieres saber más sobre este tema de límites. Con muchísimo gusto puedes buscar esta información, y nosotros tenemos, por supuesto, más información en nuestras páginas, en nuestro Facebook, Instagram, etcétera. Entonces, si les parece bien, vamos a pasar unos minutos a resolver las preguntas. Y bueno, Paquita nos va a hacer favor de leer la pregunta
Y yo te pido que mantengas tu micrófono apagado para que escuches la respuesta. Muchas gracias. Y después tomaremos unos minutos para la evaluación. Ok, Betty, gracias por sus preguntas. Pues en realidad ahí tenemos muchas dudas que aclarar. Yo quisiera empezar con la última pregunta, que hace referencia a qué hacemos con el miedo que están sintiendo los niños ahora ante la situación que vivimos. Y si se dieron cuenta, durante toda la charla, lo que importó muchísimo fue el hecho de validar las emociones. Es decir, entre las frases que tendremos que aprender es a no decir no sientas lo que sientes. Entonces, ¿qué necesitaría un niño que está sintiendo miedo? Primero, saber que se vale que sienta miedo y que tú entiendes que sienta miedo. ¿Y qué haces como adulto para ayudarlo a que él sienta más seguridad? Pues hay varias cosas. Hablamos de que tú eres el que dosifica la información que él recibe. Tú decides cómo dar esa información. No he dicho que mientas, he dicho simplemente que seleccionas la información, la dosificas. Y algo que sí haces como adulto y es muy importante es asegurarle que tú estás a cargo, asegurarle que tú vas a estar pendiente para que vas a hacer todo lo que esté en tu mano para que nada le suceda. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. A veces la realidad nos puede rebasar, pero los niños pueden tener confianza en este adulto que está cercano y que está haciéndose cargo de ellos. Entonces, empiezo por validar, pero también establezco ciertas estructuras, anticipo ciertas cosas que van a suceder, digo cómo vamos a actuar ante estas circunstancias y me mantengo como la persona que está guiando, que está orientando, que está dando las consignas adecuadas. Y no expongo al niño, ya lo habíamos dicho, a información que le esté alterando. Entonces, el niño no tiene que estar expuesto a esa información y puede que yo tampoco, puede que yo no haya discriminado y no me haya dado cuenta que estoy constantemente en el celular viendo las noticias, que estoy constantemente viendo la televisión también con las noticias alarmistas. Entonces, tendría que ser cuidado de lo que hago, de lo que digo y cómo lo digo. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Y sobre todo, es no digas no tengas miedo, entiendo que tienes miedo, yo estoy aquí para cuidarte y yo voy a estar presente para evitar que algo malo te suceda. Ok, otra pregunta que hace el público es cómo lograr no repetir los patrones y cosas que tenemos arraigadas. Y pues Betty dijo en algún momento que era muy difícil cambiar nuestros patrones, pero que sea difícil no significa que no se pueda. Todos tenemos una historia de vida y tenemos raíces que tal vez fueron un poco más o un poco menos dolorosas dependiendo de cada quien, pero al convertirnos en papás, al convertirnos en educadores, en formadores de niños, tendríamos que tomar en cuenta qué de nuestra historia está alterando la relación que tenemos con ellos, qué de nuestra historia está repitiéndose, pues para hacerlo consciente y justamente de eso se trató la charla, de concientizar aquellas prácticas que lejos de salvaguardar la integridad del niño lo están dañando, lo están lastimando y pensar que si son parte de nuestra vida, pues nosotros tendríamos que hacer lo necesario para evitar repetir estos patrones tan dolorosos que quedan a veces grabados por toda una vida. Yo creo que sí podemos hacer mucho. Hay una mamá que posiblemente diga, pues ya esta semana no le grité, o esta semana corrí al baño a desahogarme antes de pegar o antes de... ¿Qué estás dispuesto a hacer en relación contigo para que tus hijos o tus alumnos tengan una mejor situación en la cual puedan desarrollarse plenamente? No sé si quieras agregar algo ahí, Betty. Yo creo que lo más importante es que nos estemos dando cuenta que existen nuevas o formas diferentes y que nos abramos a las posibilidades de que esto puede cambiar estas creencias y estos patrones. Y creo que pues valdría
mucho la pena reconocer que no se trata de negar lo que sentimos, sino se trata de cambiar la forma que hacemos para expresar. Yo cuando tú compartías esto pensaba que como adulto también podemos estar viviendo de repente desde la reactividad, pero cuando nos encontramos a alguien que es más receptivo con nosotros y logramos conectarnos, esa reactividad disminuye. Y eso lo podemos ver en una situación de vas a la tienda, compras algo, te salió roto, regresas a la tienda, reclamas y si estás muy enojado le reclamas a la señorita, bla, bla, bla. Si la señorita te responde, siento mucho que el artículo que compró haya estado en esas condiciones, disculpe, vamos a tener más cuidado, te aseguro que tu respuesta va a ser totalmente diferente y entonces estás receptivo más que reactivo. Entonces, pensemos que nuestro trabajo es estar dándonos cuenta, bueno, algo que sería muy importante es irnos dando cuenta que podemos pasar de un lado a otro si también reconocemos que podemos conectarnos con nuestras emociones, pero también hacer cosas distintas. Sí, y yo también rescataría esta parte de qué necesito yo para buscar estar bien, estar saludable emocionalmente. Entonces, tal vez necesito una persona de confianza para hablar, tal vez necesito escribir todo lo que me pasa, tal vez necesito pedir ayuda dependiendo de la dimensión de lo que me esté pasando. Pero estamos para apoyarnos, justamente es hacer una red de apoyo. Y hablando de red de apoyo, esta sería la respuesta un poquito a la pregunta que hacen, ¿qué pasa cuando uno de los papás no está de acuerdo? ¿Qué pasa cuando es solo un papá el que está a cargo? Sabemos que hay muchas familias que están siendo guiadas por un solo papá, una sola mamá, es decir, eso es muy común en nuestra sociedad y es parte de la vida. Nosotros hablamos de algo que es importante, es hacer una red de apoyo. ¿Cómo hacemos una red de apoyo? Es ver qué personas de nuestra familia están dispuestas y nos ayudan en esta labor tan importante que es la crianza. Si nosotros no tenemos familiares cerca, pues sí ver si existen amigos, amigas, personas cercanas que puedan compartir con nosotros esto. No quiere decir que hagan nuestro trabajo, quiere decir que podamos contar con ellos. Entonces, cuando esta red de apoyo nos sirve para poder hablar, para poder explicar lo que nos pasa, para cualquier cosa. Es ampliar la posibilidad a través de una comunidad que nos está sirviendo para esta tarea que es de todos. La tarea de educar a los niños no es solo de los padres, es de toda la comunidad, aunque los responsables sean los papás, por supuesto, pero creo que si nos esforzamos, encontramos personas confiables que nos pueden apoyar. No sé si tengas algo al respecto ahí, Betty. Pues yo creo que la crianza es compartida, como tú dices, y entonces podemos buscar diferentes apoyos, incluso pues en nuestras redes puedes encontrar información que te pueda ayudar ante ciertas situaciones que estás viviendo, y creo que lo más importante es que si hay que ponerse de acuerdo es cómo vamos a tener esa conversación, porque a veces no es la pareja, a veces son los abuelos, a veces son los tíos que nos están acompañando en esta crianza, y entonces creo que ponerse de acuerdo es tener la posibilidad de escucharnos y ver entre todos qué es lo mejor para el niño, qué es lo que le va a beneficiar más, y creo que escucharnos abre mucho esas posibilidades. Okay. Pensar en el niño. Claro. Más que quién tiene la razón. Ok. Hay otra pregunta que dice cómo hacer niños felices, autorresponsables y autorreguladores de su conducta. Bueno, pues eso que están pidiendo es algo que sucede cuando las condiciones se han dado de manera adecuada. Entonces,
¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Todo lo que dijimos en la charla. Hazte responsable de tus emociones, no inculpes al niño, no lo avergüences, trabaja en la relación. Y lo de niños felices, aunque es una expresión muy bella y a mí me gusta porque sí, el fin último de todas las personas es ser felices, tenemos que tomar en cuenta que la vida está llena de experiencias positivas y negativas para todos, para niños, para adultos, para adolescentes. Esa es la vida. La vida es una serie de experiencias, algunas más fuertes, otras menos, unas muy de mucha alegría. Y entonces yo más bien les diría cómo crear niños sanos emocionalmente. Y la respuesta a esa salud emocional tiene que ver con acepta todas sus emociones, acepta todas las emociones que surgen en el niño frente a las experiencias de vida que tenga. Acompáñalo a vivirlas, no le trates de quitar el enojo, no le trates de quitar el miedo, no le trates de quitar nada. Permite que viva y experimente la emoción, pero sintiendo la confianza y la fuerza que tú le das al estar con él, al participar de eso que está viviendo. Y tal vez el doctor Nuffel, que dice que el mejor regalo que podemos tener como padres es ofrecer nuestro regazo para que los niños lloren aquello que no pueden cambiar. Y yo creo que eso es algo importante. Yo comparto alegrías, pero también comparto contigo momentos que no son tan fáciles para ti. Y yo creo que eso sería mi respuesta en relación a esto de criar a niños felices. Sí, ese es el fin último, pero bienvenidas todas las experiencias, bienvenidas todas las emociones. No sé si tengas algo ahí, Betty. Pues yo creo que sumaría que la aceptación y el amor incondicional. Es decir, cuando yo soy capaz de amarte, no importa lo que digas, no importa lo que pienses, no importa lo que hagas, me voy a sentir en un espacio donde yo puedo ser yo misma, yo mismo, sin juicios, sin sentirme observado o rechazado porque no pienso, hago lo que tú esperas que yo haga. Entonces, trabajar en el amor incondicional, yo creo que es uno de los mayores retos que podemos tener, porque tiene que ver con una aceptación del otro. Y aceptar no quiere decir que corrijamos, aceptar no quiere decir que aprobemos todo. Aceptar es que yo mantenga contigo la relación tan intacta que eres bienvenido de cualquier manera. Pues Betty y yo somos una prueba de eso, porque trabajamos juntas, pero no siempre estamos de acuerdo y nuestra relación ha persistido a pesar de a veces no estar de acuerdo, y creo que ese sería el mayor aprendizaje, es decir, que no siempre vamos a tener momentos de paz, que a veces hay momentos en los que tenemos que cada una defender lo que cree, lo que siente, lo que piensa, pero eso no daña la relación, al revés, la hace más fuerte. Las relaciones no son planas. Las relaciones implican aprender y crecer a través de la experiencia que tienes con el otro. Yo valoro mucho lo que dices, Betty, en esta situación, es cómo acepto al otro, aunque no sea igual a mí, aunque no piense igual a mí. Yo creo que esa es la mayor riqueza de la convivencia humana, y que si dejamos de tratar de cambiar al otro para estar bien nosotros y tener la razón, pues ese es uno de los grandes problemas que como seres humanos enfrentamos. Y bueno, ¿qué decir de los niños? Ellos tendrían que sentirse amados y aceptados incondicionalmente. Lo demás se arregla, pero esa tranquilidad que implica el sentirse valorado por los adultos que están a cargo no tiene precio, es algo invaluable. Y hay otra pregunta que dice que cómo restablecer los lazos cuando la relación se ha fragmentado. Y bueno, nosotros tenemos muchos materiales en la fundación porque trabajamos mucho en relación a lo que sería el vínculo afectivo, la relación afectiva de los niños con los adultos a cargo. Próximamente habrá una conferencia que habla sobre el abuso
y ahí vamos a platicar muy ampliamente acerca de lo que es la formación del vínculo afectivo del niño hacia el adulto y cómo podemos hacer que esta relación sea sólida, sea una relación profunda. Nunca es tarde para empezar. Mientras estemos vivos, cualquier relación que se haya fragmentado, si hay disposición y ganas, se puede retomar, se puede reiniciar. Y a veces simplemente es con un acercamiento, con una aceptación, con un querer compartir, con un ver que le interesa al otro, ver cómo me involucro con el otro. Es como se pueden dar los primeros pasos para reconquistar alguna relación. No sé qué opines tú, mi Betty. Pues sí, yo creo que pues es muy importante darnos cuenta que a veces hay relaciones que se han ido fragmentando y sobre todo si son de personas importantes para nosotros, pues reconocer que eso fue lo que sucedió y ahora la idea sería qué quiero hacer a partir de este momento. Quizás puedas hablar con esa persona, quizás puedas escribirle a esa persona, quizás depende, ¿no? También pues de la edad, a veces es con el adolescente, a veces es con el hermano mayor, a veces es con tu padre, no lo sé, pero podrías buscar qué necesitas tú para poder establecer esa relación, quizás perdonar, no lo sé, o sea, creo que pueden haber muchas respuestas. Y como tú dices, amiga, creo que esta parte de nunca es tarde siempre vale la pena, ¿no? Entonces, nunca es tarde y a veces uno quiere reparar o restaurar una relación, pero la otra persona también ya no está dispuesta. Entonces, también valdría la pena como revisar eso y a veces, pues también tendríamos que llorar lo que no podemos cambiar. Y creo que empezar la conquista desde, pues, interesarme, como tú decías, en las cosas. Descubrir quién es el otro. Descubrir quién es el otro, ser una persona confiable para el otro. Yo creo que una relación fuerte está basada en dos cosas. Una es la confianza. Yo creo que esa es muy importante. Y la otra, yo creo que es el compromiso. Entonces, esos son para mí dos pilares muy importantes en una relación. Pues de mi parte agradezco mucho el que hayan tenido el tiempo para escuchar esta plática, esta charla y estoy muy agradecida por parte de la Fundación. Agradezco también a todo el equipo que apoyó en la realización de este evento y pues seguimos con ustedes en contacto y esperemos tener otras oportunidades para ofrecer otra charla más. Muchas gracias a todos. Gracias, Betty. Muchas gracias por estar y gracias por acompañarnos en esta conferencia y por abrirte a nuevas posibilidades. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.